Bueno, bienvenidos a todos. Mientras esperamos que vaya entrando la gente que se está sumando en estos minutos, vamos a pasar primero algunos anuncios. ¿Sí? El primero que más nos gusta a nosotros, uno de los más lindos, es que mañana es el Día de la Fascinación de las Plantas, por las plantas. Y bueno, desde el grupo creo que habrán visto, tal vez estuvimos organizando algunas actividades, algunas en colaboración con científicas de acá, otras como parte del grupo, el concurso de dibujo. Y todo eso vamos a mañana anunciar y festejar un poco el Día de las Plantas desde nuestra página web, que está ahí en el chat, ¿sí? Y también desde las redes sociales que tenemos, el Instagram y el Twitter, vamos a estar compartiendo ahí, por un lado, los ganadores del concurso, y por otro lado, unas cuantas curiosidades y algunas cositas sobre el Día de la Fascinación por las Plantas. Ahí. Y no sé cómo estamos con los participantes. ¿Arrancamos el seminario? Bueno. Quiero agradecer que se unió a nosotras para dar este seminario Laura Saavedra, la doctora Laura Saavedra, de la Unidad de Estudios Agropecuarios del INTA CONICET, doble dependencia de la ciudad de Córdoba. Ella es investigadora adjunta ahí, trabaja en el grupo del doctor Ramiro Lascano desde el año 2015. Y bueno, es una carrera súper interesante, paseando por un poquito de cada lado del mundo, porque empezó su carrera en Uruguay, estudiando licenciatura en bioquímica en la Facultad de Ciencias de Uruguay. Y también en ese país hizo su maestría en biología celular y molecular bajo la dirección de la doctora Sabina Vidal y del doctor Björn Bellig. Perdón por la pronunciación de ese nombre, bastante complicado para mí. Y bueno, durante su maestría fue donde conoció a la planta de la que, a la planta sobre la que hoy nos va a contar, que es Phycomitrella patens, una briófita que nos va a hablar bastante de ella. Y a partir de allí siguió estudiando en este organismo, tanto en su doctorado, que lo hizo en Suecia, en la Universidad de Lund, como en su postdoc, que lo hizo en la Universidad de Lisboa. Así que, bueno, muchas gracias, Laura, por unirte hoy. Y paso. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, y en primer lugar quiero agradecerles al grupo de biólogas argentinas por brindarnos este espacio para conocer el trabajo de otras investigadoras de nuestro país y que me permiten hoy contarles un poquito del trabajo de investigación que desarrollamos en nuestro grupo. Y bueno, nuestra charla está titulada Rol de la autofagia durante el crecimiento y desarrollo en la briófita Phycomitrella patens. Ahí. Bueno, la charla la voy a dividir en 4 partes. Una breve introducción de la pregunta de nuestro grupo en el marco de autofagia. Después les voy a contar un poquito más detallado del sistema modelo en el cual trabajamos, Phycomitrium patens, que me parece interesante. En Argentina, creo, o por lo que conozco, no hay otros grupos trabajando en esta briófita y quizás les pueda despertar el interés a ustedes también. Después les voy a contar los resultados, avances de nuestro proyecto de autofagia en el MUGO y terminaremos con unas perspectivas y conclusiones finales. Bueno, este es nuestro grupo de trabajo que se llama Biología del Estrés en Plantas y como ya Pamela les comentó, está liderado por el doctor Ramiro Lascano y somos parte de la UDEA, la Unidad de Estudios Agropecuarios, una unidad de doble dependencia del INTA CONICET, y también está formado por miembros de la Cátedra de Fisiología Vegetal de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Córdoba. Bueno, entonces, la primera pregunta o el tema que nos convoca es el estudio de autofagia en la célula vegetal. Y como ustedes saben, la autofagia es uno de los principales mecanismos de degradación de proteínas y componentes celulares y representa un mecanismo fundamental en la homeostasis de las células eucariotas. En la célula vegetal, en una condición de estrés o de deficiencia de nutrientes, ¿sí? La proteína TOR se apaga, se prende SNRK1
y esta quinasa activa el complejo ATG1-ATG13, y así se marca la inducción o el inicio del proceso de autofagia. Asimismo, este complejo activa el complejo PI3K, que va a sintetizar un fosfoinosítido, señal, que se llama fosfatidilinositol 3-fosfato, que va a interaccionar con proteínas del complejo ATG9 que van a permitir el inicio de la formación de esta estructura, que es la estructura pre-autofagosomal, que es una estructura de doble membrana, que este complejo va a permitir la adición de lípidos alrededor del cargo que se va a degradar para llegar a formar esta estructura que se llama autofagosoma, y que engloba el cargo, como decíamos. Concomitantemente existe otro complejo formado por varios genes ATG. ATG implica autophagic genes, que tiene un mecanismo similar al sistema de conjugación de la ubiquitina, pero en este caso este complejo activa esta proteína ATG8 para que sea lipidada, ¿sí? Y esta unión a un lípido que se denomina fosfatidil-etanolamina, y ATG8 unido en estas condiciones puede unirse a la membrana del autofagosoma, tanto en el lado externo e interno, y va a colaborar, por una parte, para que se dé esta expansión y maduración de esta estructura y se cierre el autofagosoma, y por otro lado, ATG8 también reconoce específicamente, interacciona con receptores que están unidos al cargo que va a degradar. Esta proteína nosotros la usamos, o se usa en autofagia como marcadora de todo el proceso, porque es la única proteína que desde el inicio de autofagia se une a la membrana hasta que en el final, cuando el autofagosoma libera el cuerpo autofágico a la vacuola, todavía se encuentra allí. Y entonces por eso lo podemos seguir mirando esta proteína. Este cuerpo autofágico, cuando llega a la vacuola, por las enzimas líticas que tiene la vacuola, va a ser degradado, y por lo tanto los componentes resultantes pueden ser reciclados y reutilizados por la célula en una condición de estrés. Y por lo tanto autofagia se considera un mecanismo en general de adaptación al estrés, y como ven aquí, mutantes para distintos genes de autofagia, como ven acá ATG9, ATG7, ATG5, tanto en condiciones, por ejemplo, de día corto, condiciones de estrés abiótico como la salinidad, también la sequía, o estrés abiótico, pero ahí hoy no vamos a entrar en eso porque hay resultados, o sea, es diferencial dependiendo del tipo de patógeno que estemos hablando, pero se considera un mecanismo entonces de adaptación y de respuesta a estrés. Esos mutantes se enecen mucho más temprano y mueren. Por lo tanto, este mecanismo debe estar estrictamente regulado, porque por un lado promueve la homeostasis celular, pero por otro lado también el exceso de autofagia también conduce a la muerte celular. Por otra parte, la autofagia es un proceso que se induce y que es de interés en lo que respecta al uso eficiente de recursos y productividad sustentable. ¿Por qué? Porque mutantes de autofagia, como ven acá, en uno de los genes, que es el fosfatidilinositol 3-fosfato, no nodulan, es decir, en una condición deficiente de nitrógeno que favorece la simbiosis de las leguminosas como el poroto, la soja, con bacterias del género Rhizobium, mutantes de autofagia son incapaces de nodular, como observan aquí, ¿no? Respecto al control. Y este tipo de plantas silenciadas tienen silenciados no solo genes que están en el complejo PI3 quinasa, que existen dos, uno participa en endocitosis, pero también en autofagia, sino que ven aquí que también los genes ATG8 están regulados, tienen una caída en su expresión. Por otra parte, autofagia también en una condición deficiente de nitrógeno es importante a la hora de removilizar esas reservas de lo que es la fuente a la fosa. Entonces, por ejemplo, en estos mutantes ATG2 en plantas de maíz, ¿sí?
lo que vemos acá es que la removilización en estos mutantes es mucho menor hacia la semilla. Y en este sentido lo podemos mirar como un proceso que en los cultivos es sumamente importante porque favorece la removilización del nitrógeno que está acumulado en las hojas hacia la semilla. Y si lo miramos por el lado de la soja, por ejemplo, donde la semilla se vende por la cantidad del contenido proteico de su grano, nosotros nos va a interesar la mayor removilización posible hacia ese grano. Acá tenemos justamente estudios en Arabidopsis donde sobreexpresan la proteína TG8 y justamente vemos en la removilización del nitrógeno, siguiendo el isótopo del 15 del nitrógeno, que podemos ver que de la fuente, o sea, de las hojas, queda mucho menos nitrógeno y mucho más va hacia la silicua. Por lo tanto, con estos antecedentes, nuestro grupo de investigación lo que intenta es estudia condiciones ambientales desfavorables que conducen a un estrés oxidativo, como la mayoría de los estreses que dan lugar a procesos de senescencia y de muerte celular, y en este contexto queremos estudiar la respuesta de autofagia como un mecanismo pro vida a distintas escalas. Por un lado, a una escala molecular, bioquímica, celular, utilizando principalmente como modelo Arabidopsis thaliana y el musgo Fiscomitrella patens, y también hacia una escala más ecofisiológica, donde queremos ver cómo este proceso afecta tanto o participa en el contexto de fijación biológica del nitrógeno y de removilización hacia el grano. Pero entonces hoy, ese es el objetivo general, me voy a centrar particularmente en donde yo y parte del grupo nos enfocamos más, que es en este proceso en la briófita Fiscomitrella patens. Pero antes de entrar en esos resultados, me gustaría contarles de este sistema como modelo, y como ustedes saben, Fiscomitrella patens pertenece a las briófitas, que junto con las hepáticas, como Mercantia pomilomorpha, y los antoceros, como Antoceris agrestis, este grupo de plantas conforman las briófitas, y son el primer grupo de plantas que conquistaron la Tierra. La mayor parte de los resultados que nosotros, o lo que conocemos sobre el proceso de autofagia, está centrado principalmente en angiospermas, y muy poco conocemos acerca de plantas con un origen más antiguo. Pero en la última década, todos los proyectos de secuenciación de genomas, principalmente de algas estreptófitas, y en particular de las signematales, que son justamente las algas anteriores a la transición de la vida vegetal a la Tierra, han permitido un avance muy importante sobre nuestra comprensión de las respuestas adaptativas de esta transición del ambiente acuático a la Tierra. Y esta transición, como ustedes saben, implica un exceso de radiación solar, variaciones en la temperatura y una disminución en la cantidad de agua disponible. Y es por ello que ahí nos interesa pararnos y ver cómo la autofagia evolutivamente tiene un rol en esta respuesta. Por otra parte, Fiscomitrella es un modelo porque es la única planta que tiene una alta frecuencia de recombinación homóloga, similar a la de las levaduras, que permite, que la posiciona en un contexto ideal para hacer estudios funcionales donde hay por vía gene targeting, ¿no? Entonces podemos ir al locus específico introduciendo secuencias homólogas y hacer mutaciones knockout. Podemos también introducir tags o hacer cambios ya a nivel de secuencias de aminoácidos o aminoácidos particulares, y ahí hacer knock-ins, y en el caso de utilizar genes codificantes para proteínas fluorescentes, podemos estudiar la expresión de proteínas justamente bajo el control de su promotor endógeno, ya que estamos haciendo las modificaciones en el locus específico, ¿no? Y por otra parte,
Hoy en día, ya con la metodología o la tecnología de CRISPR-Cas9, podemos inducir cortes en nuestro ADN con los sgRNAs, pero al mismo tiempo introducir una construcción o con homología al lugar que queremos modificar, y en esa situación podemos, eso nos brinda algunas ventajas, que son la no utilización de cassette de resistencia a antibióticos, y por otro lado que podemos cambiar o hacer modificaciones en varios genes simultáneamente. Bueno, si nos paramos un poquito más en el ciclo de vida de este musgo, tenemos aquí una espora. Esta espora va a germinar y va a producir un tipo celular que se denomina cloronema. Como lo dice el nombre, este tipo celular es muy rico en cloroplastos, ¿sí? Y crece por divisiones apicales asimétricas y crecimiento polar. Por otro lado, ese cloronema, bajo determinadas condiciones que vamos a ver más adelante, las células apicales se pueden diferenciar a células de caulonema. Y tanto el cloronema como el caulonema son células que constituyen el protonema, que es un tejido filamentoso. Ambas crecen por crecimiento apical en 2 dimensiones, y como ven aquí, son morfológicamente diferentes y también tienen funciones diferentes. Por otra parte, esas células primarias de cloronema y caulonema se pueden ramificar y dar lugar al caulonema y al cloronema secundario, pero un 5% de esas células de caulonema secundarias van a dar lugar a una célula inicial que por divisiones sucesivas va a dar lugar a la yema, y ahí entramos en el crecimiento en 3 dimensiones del musgo, y esta yema luego se va a ir desarrollando y dando lugar al gametofito maduro, que sería este gametóforo, que tiene rizoides, que también exhiben crecimiento apical, y tiene filidios, y en las cuales se va a desarrollar los órganos reproductores masculinos y femeninos, el anteridio y el arcoidóneo respectivamente. Ese anteridio va a producir espermatozoides que son biflagelados, y por lo tanto necesitamos agua para que se dé la fecundación y para que este espermatozoide fecunde el óvulo en el arquegonio, dando lugar a la formación del cigoto ya diploide. Y aquí comenzamos la fase diploide del ciclo, donde el cigoto luego se va a transformar o se va a desarrollar en el embrión, que va a dar lugar al esporofito, que como ven aquí, siempre es dependiente del gametofito porque crece en la base superior del mismo, y el cual luego por meiosis nuevamente va a dar lugar a las esporas. Algo interesante, o otra cosa particular del musgo, es que a diferencia de los meristemas de angiospermas, que son obviamente más complejos, el musgo tiene meristemas que son simples, de un único tipo de células madre, que son las células apicales, y acá están mostrándose con este triangulito amarillo. Tenemos 7 tipos de células madres en el esporófito y un tipo de célula madre en el gametofito. ¿Ah? La dominancia de esta fase haploide en el ciclo de vida, por un lado, nos permite rápidamente ver un fenotipo, si hacemos un mutante, y tiene fenotipo, evitando los cruzamientos, y por otro lado, las briófitas han sido modelo y son para estudios evo-devo, digamos, porque para estudiar justamente cómo esta fase dominante haploide a lo largo de la evolución se fue perdiendo hasta llegar a estructuras, grupos muy pequeños de células haploides, que serían los gametofitos de las angiospermas, en cuanto ha ganado dominancia en la evolución esta estructura esporofítica. Solo para ponerles un ejemplo de cómo factores de transcripción que hoy regulan estructuras
que no estaban presentes en las briófitas, como es el caso de este tipo de factores de transcripción helix, loop helix, que codifican los genes RCL, que dan lugar a los pelos radicales, que son estructuras tubulares que nacen de las células epiteliales de la raíz, ¿no? Los mutantes en estos genes no producen esas estructuras. Estos factores de transcripción ya se encontraban presentes en la fase gametofítica de las briófitas, como lo pueden ver aquí en Physcomitrella patens. Los mutantes para estos dos genes que codifican los genes RCL, por un lado no producen células de caulonema, y por otro lado tampoco producen rizoides. Y ambos tipos celulares tienen funciones similares a las de un pelo radical, es decir, absorción de nutrientes y de agua del suelo. De la misma forma, Marcantia polimorfa, aquí ven el gametofito con sus rizoides, mutantes en estos genes no pueden producir rizoides. Por lo tanto, no solo estos factores de transcripción, pero varios otros, como por ejemplo los LIFI, también, por mencionarles otro ejemplo más, estos estudios han permitido mostrar que esos genes que tenían ya estructuras relacionadas con el desarrollo, existían y fueron cooptados, digamos, por la maquinaria esporofítica para funciones similares. Si quieren ver un poquito más de esto, hay una revisión reciente de Facundo Romani y de Javier Moreno, que son dos investigadores que trabajan en la Universidad del Litoral con Marcantia polimorfa, y bueno, está súper interesante. Para finalizar la parte de las características del musgo, y ya de entrar más en lo que es autofagia en musgo, les comentaba que esta briófita tiene al inicio del ciclo, ¿verdad?, un grupo de células que forman el protonema, y que ese protonema crece por crecimiento apical de forma similar que los pelos radicales y los tubos polínicos. Estas células yo les comentaba también que eran diferentes, tanto morfológicamente como funcionalmente. Las células de cloronema tienen una función principalmente fotosintética, son ricas en cloroplastos y crecen más lento que el caulonema, dividiéndose cada 24 horas. En tanto, las células de caulonema tienen una función más de colonización del sustrato y adquisición de nutrientes, y tienen escasos cloroplastos, si vemos en comparación con cloronema, y tienen una velocidad de crecimiento 3 veces más elevada y se dividen cada 8 horas. Y acá les muestro más o menos justamente cloronema y caulonema para que vean un poquito la diferencia entre esos dos tipos celulares que son claramente diferentes. Por otra parte, la transición de cloronema a caulonema está dada por las auxinas, por condiciones de luz y azúcares. Pero, al mismo tiempo, este tipo celular es producto de deficiencias de nitrógeno, de fósforo, como ocurre bueno, nada, lo digo después, y en condiciones también de oscuridad si suplementamos con azúcares. Y justamente estas condiciones que están aquí abajo son las condiciones inductoras de autofagia. Entonces las preguntas que nosotros nos hacemos con esta briófita ¿se encuentran los componentes de la maquinaria autofágica y las respuestas a deficiencias nutricionales conservadas en Physcomitrella patens? La autofagia, entonces, ¿posee un rol en el crecimiento apical o regula diferencialmente el estado nutricional de estas células o el desarrollo de una u otro tipo celular? Y la otra pregunta, que no la vamos a responder hoy en este contexto, pero que es el paso siguiente, es cuál es el rol del fosfatidilinositol trefosfato, producto de estos complejos PI3K1 y 2, en el proceso de autofagia y tráfico endocítico durante el crecimiento apical. Entonces ahora les voy a contar un poquito los avances de este proyecto de autofagia en Physcomitrella. Bueno, lo primero que hicimos
fue buscar los genes ATG en el genoma de, bueno, ahora se llama ha cambiado el nombre a Fiscomitrium, a veces todavía me cuesta decir Fiscomitrium, y bueno, pero lo que hemos visto es que estos genes, de todos los complejos, como ven acá, el ATG1, PI3K, ATG9, y este complejo similar al de la ubiquitinación para dar la activación de ATG8, están ampliamente conservados. Esto es algo que ya nosotros sabemos, que el core o la maquinaria básica de autofagia está conservada de levaduras, en plantas y en mamíferos. Y las diferencias que vemos ya es que algunos de estos genes tienen un número mayor de copias en Fiscomitrium que en Mercantia. Eso probablemente se debe a que Fiscomitrela tuvo una duplicación completa de su genoma, mientras tanto no Mercantia. Bueno, conclusión, entonces todos los genes de la maquinaria TG están presentes. Luego hicimos un árbol, estudiamos la relación filogenética de estos genes ATG8, que yo les comentaba que no solo son importantes para la extensión y el cierre de esa estructura autofagosomal, sino también para el reconocimiento del cargo. Y Fiscomitrela tiene 6 genes ATG8, mientras que Arabidopsis tiene 9, y estos genes ATG8 tienen en el extremo C-terminal de la proteína un residuo glicina que está altamente conservado y que es clivado por ATG4 para que se dé en este sitio la lipidación a fosfatidiletanolamina. Bueno, en Arabidopsis y en la mayoría de las angiospermas existe una clase 1, donde estos aminoácidos posteriores a esta glicina están ausentes, y una clase 2, ¿sí?, que está conformada por el resto de los genes ATG8, y en la cual se agrupan los genes de Fiscomitrela. Fiscomitrela carece de genes ATG8 clase 1, y estos originalmente se creía que tenían una función más para la selectividad de cargo, pero hoy en día sabemos que no es así, ya que hay varios ATG8 de estos que son, hoy en día ya han sido aislados y como interactores para autofagia selectiva. Bueno, posteriormente estudiamos cómo era la expresión de estos genes ATG8 y del complejo PI3K, tanto en condiciones canónicas inductoras de autofagia. O sea, nosotros ahora queríamos poner a punto condiciones para estudiar autofagia y decidimos focalizarnos en condiciones canónicas como son la deficiencia de carbono, en este caso por oscuridad, y deficiencia de nitrógeno. Los resultados de qPCR, nosotros hacíamos en lo que es la oscuridad 16 horas de luz y luego aplicábamos el tiempo de oscuridad. Y hicimos la expresión para los 6 genes a las 2, 4, 8 horas de un ciclo, entonces 16, 8, y luego hicimos una oscuridad extendida hasta 24 horas. Y lo que vemos es que todos estos genes ya se inducen desde las 2 horas, incluso con una adición de sacarosa en el medio, tienen un pico a las 4 horas y luego comienzan a descender, y en el caso de oscuridad extendida tenemos una expresión muy alta tanto en la condición con o sin azúcar. Y un perfil similar al que se observan para los ATG8 lo podemos ver para el complejo PI3K. Por otra parte, si miramos lo que pasa en las deficiencias de nitrógeno, los niveles de expresión son mucho menores a los niveles de expresión en deficiencia de carbono, y vemos que hay una expresión igual de todos los genes a las 4 horas, y a las 24 horas, aunque algunos de ellos decaen. De forma similar, en general también se expresan los genes del complejo PI3K en deficiencia de nitrógeno. Entonces, como conclusión, tanto los genes ATG8 como el complejo PI3K en nuestras condiciones de oscuridad y deficiencia de nitrógeno se expresan con diferencias. Posteriormente, vimos a ver cómo se comportaba Fiscomitrela en estas condiciones canónicas de deficiencia nutricional, y por lo tanto
Nuestros estudios comenzaban con colonias de protonema muy pequeñitas, de aproximadamente 1 o 2 milímetros de diámetro, que crecemos por 14 días en un medio óptimo de crecimiento, y como esas colonias se crecen sobre una hoja de celofán que va en la placa de Petri al medio, ese celofán con las colonias a los 14 días se transfiere a nuevos medios con los tratamientos. Y luego entonces dejábamos 14 días más. Todo esto en la línea wild type o de patents Gransen, en el ecotipo Gransen. Entonces, acá lo que tenemos, pueden ver a los 28 días, ¿sí? Colonias en condiciones óptimas, o sea, light nitrogen, light without nitrogen, esto es darkness, oscuridad, y oscuridad sin nitrógeno. ¿Qué vemos? Bueno, por empezar, en deficiencia de nitrógeno vemos un cambio drástico en el patrón del desarrollo del musgo, donde estos gametóforos crecen forman mucho más rizoides y rizoides mucho más elongados, que es lo que pueden ver acá, ¿no? Un gametóforo con los rizoides en deficiencia de nitrógeno. A los 5 días que el tejido está en deficiencia de nitrógeno, ya este protonema que ven acá, que principalmente es cloronema, ¿no? Comienza a diferenciarse y a formar caulonema, que ambos tejidos, como les había mencionado antes, son importantes para la colonización del sustrato y la absorción de nutrientes. Y si miramos esta respuesta, ¿no? Es bastante similar a lo que uno ve, por ejemplo, en Arabidopsis ante una deficiencia de nitrógeno, donde crecen tanto los pelos radicales como se da un aumento en la formación de raíces laterales. Bueno, aquí no tenemos, los rizoides no tienen branching, digamos, o sea, son únicamente un filamento que no tiene ramificaciones. En el caso de la oscuridad, obviamente se afecta claramente, como era de esperar, el crecimiento, tanto en la condición con o sin nitrógeno, la luz es fundamental, y eso se traduce, como ven acá, en el número de gametóforos, en el peso fresco o en los valores de daño del fotosistema 2. Acá si miramos la curva de crecimiento de estos 4 tipos de tejido en las 4 condiciones, ¿no? Ven que tanto, acá tenemos el ratio del área final sobre el área inicial de la colonia. Entonces lo que pueden ver que la condición de nitrógeno o sin nitrógeno creció de forma similar en el sentido de área, no hay diferencias significativas, porque compensa la formación de más protonema y gametóforos con la elongación de los rizoides, ¿no? Y por otra parte, bueno, sí hay diferencias obviamente significativas con los 2 tratamientos de oscuridad. Bueno, una vez que teníamos seteadas nuestras condiciones de deficiencia, hicimos mutantes knockout para los genes ATG5 y ATG7. Y elegimos estos 2 genes para realizar estas mutantes, porque estos genes son los que participan en la lipidación de ATG8, y si nosotros interrumpimos y no producimos ATG8PE, en principio, autofagia, el mecanismo no se va a prender. Y acá lo que hacemos es el mismo tipo de experimentos, donde tenemos por 14 días las colonias del wild type y de los mutantes en las condiciones óptimas de crecimiento, y acá podemos ver cómo se ven luego de 3 días de tratamiento o de 7. Y acá tenemos nuevamente la condición óptima, la condición deficiente de nitrógeno, deficiente de luz, oscuridad, o oscuridad suplementada con una fuente exógena de carbono como la sacarosa. Y lo que podemos ver nuevamente es que estas líneas claramente ATG5 y ATG7 son hipersensibles al déficit nutricional. Cuando volvemos a analizar los datos del ratio del área final sobre la inicial, en una condición óptima de crecimiento, si ven, como ven en las fotografías, el área total no cambia a medida que vamos induciendo una condición de deficiencia, como es el nitrógeno, la oscuridad con la sacarosa,
se comienza a ver una diferencia entre las líneas mutantes y el wild type, pero estas diferencias en lo que es área final e inicial no son significativas. Pero cuando hacemos el peso de las colonias o estudiamos la muerte de estas células, sí pueden ver que ya desde los 14 días existe una diferencia significativa en el peso entre las mutantes y las wild type, porque como ven acá, todo este centro de la colonia comienza a senecer, ¿no? Y bueno, esa diferencia obviamente que frente a los tratamientos que duraron una semana, cada vez es mayor, que se exacerba, ¿no? Una cosa importante a notar es que, entonces, estos cambios de área que no son significativos, lo que nos está diciendo, o lo que nos pone en manifiesto, es que el musgo intenta crecer generando más protonema, ¿sí? Por un lado, sacrificando todo las partes, el resto de la colonia, las partes más viejas, que es donde se van a formar los gametóforos, ¿sí? Y por lo tanto el crecimiento reproductivo, claramente. Bien. Bueno, entonces, ahora me gustaría centrarme un poquito más, contarles, nos empezamos a focalizar en el tejido del protonema, que decimos que tiene crecimiento apical. Y para ello estuvimos buscando en las bases de datos justamente unos experimentos donde el musgo, si cortamos un filidio en su base, esas células se van a dediferenciar y se van a reprogramar, y va desde esa hojita, desde ese filidio, va a volver a crecer entre las 48 y 78 horas protonema. ¿Ah? Estudios transcriptómicos en esta línea de tiempo nos permite ver, por ejemplo, cambios en los genes al inicio, que son ya relacionados con la respuesta al estrés, luego en los tiempos posteriores, entre las 48 y 78 horas, ya cambios a nivel de lo que es crecimiento apical. Y lo que nosotros vemos es que no solo los genes ATG8, ATG5, ATG7 en las primeras horas de respuesta al estrés están prendidos, sino que cuando comienza el crecimiento apical, veíamos en esos datos que los genes también se prendían, lo que nos daba también un indicio de que eran importantes en el crecimiento apical. Cuando miramos este tejido, entonces protonema, a los 7 días, en un medio que en realidad no es completamente deficiente de nitrógeno, es un medio que se denomina BCD, que tiene una fuente de nitrato, pero carece de amonio, lo que podemos ver es que en el wild type, bueno, no vemos muerte, a los 7 días el tejido posee tanto células de cloronema como de caulonema, pero si nos notamos las partes más viejas de ese tejido, o sea, no llegando a los ápices, que es todo lo nuevo, empezamos a ver que hay muchas células muertas, por un lado, y por otro lado, cuando empezamos a medir la longitud de esos tipos celulares, el cloronema y el caulonema, en las células subapicales, lo que encontrábamos es que hay una diferencia significativa en la longitud, tanto en el cloronema como en el caulonema. También estudiamos la velocidad a la que crecían estas células, y no encontramos diferencias en las células de cloronema, que para recordarles otra vez eran las que crecían más lento y que eran más ricas en cloroplastos, pero sí encontramos diferencias significativas en la velocidad de crecimiento del caulonema. Por lo tanto, mutaciones en los genes ATG5 y ATG7 nos estaban variando la longitud de ambos tipos celulares y la velocidad de crecimiento del caulonema, que era esa célula que crecía más rápido. Entonces, bueno, queríamos diferenciar y ver un poco más en detalle qué está pasando con autofagia entre esos dos tipos celulares, y a su vez qué está pasando entre una célula apical, que es la que está justamente creciendo, de una célula subapical. Y para ello utilizamos una línea que recientemente se publicó por Sánchez Vera y colaboradores, que es para seguir autofagia en musgo. Ellos han trabajado con la fase
han visto que autofagia es importante para la producción del gametofito masculino y femenino. Y esta línea entonces tenemos una de estos genes ATG8 fusionado con GFP en posición N-terminal, ya que ATG4 va a clivar en la posición C-terminal, y que está controlada por el promotor endógeno, ¿sí? Entonces, con esta línea nosotros por un lado podemos ver, cuando ATG8 se expresa, pero no se induce autofagia, tiene una expresión citosólica, ¿sí? En cambio, en una condición inductora de autofagia, se va a lipidar ATG8 y por lo tanto se va a unir a estas vesículas autofágicas, y lo que vamos a observar son estas estructuras en forma de puntos, que son los autofagosomas. Por otra parte, esta línea también nos permite cuantificar el flujo autofágico, es decir, cuánto de esos autofagosomas están llegando a la vacuola y se está degradando. Y eso lo podemos hacer a través de un Western blot con anticuerpos anti-GFP, donde vamos a poder ver lo que es la forma entera, digamos, no degradada, GFP-ATG8, respecto a la banda de GFP libre. Entonces, cuanto más tengamos GFP libre, quiere decir que el flujo autofágico es mayor y que hay más degradaciones en esa vacuola. Entonces, estudiamos en los tiempos que habíamos realizado las mediciones de expresión génica en condiciones de oscuridad, o sea, 16 horas de luz y luego 2, 4, 8 y 24 horas de oscuridad con o sin suplementación de sacarosa por Western blot, y lo que veíamos era que justamente existe un aumento de ese flujo autofágico en ambas condiciones, pero es mayor en el caso que no tenemos una fuente exógena de sacarosa. Por otra parte, cuando hacemos deficiencias de nitrógeno en ese protonema, lo que vemos también es un aumento del flujo autofágico a las 4 horas y a las 48 horas. Bueno, y estos resultados entonces nos indican que no solo se inducen los genes a nuestras condiciones, sino que también hay realmente un aumento del flujo autofágico en ambas condiciones, pero ahora queríamos ver qué pasaba con las células apicales, subapicales, en estas condiciones deficientes. Bueno, Georgina Pettinari es una becaria postdoctoral que está haciendo un trabajo sumamente minucioso y excelente en este proyecto, y bueno, y ha sido quien ha cuantificado todo esto. Y bueno, los resultados que tenemos son, si miramos cloronema, que les había comentado entonces de nuevo, que eran las células que tenían muchos cloroplastos, y ahora nos diferenciamos en apical, que es la que está creciendo, versus la subapical, lo que vemos es que en una condición de oscuridad, ¿sí?, esta autofagia se induce en células apicales, no vemos una inducción en las células subapicales, y esa inducción es clara a las 8 horas de oscuridad. Ahora, ¿qué pasa con las células de caulonema? Que dijimos que crecían más rápido, pero por otra parte tienen muchos menos cloroplastos y por lo tanto tendrían una menor fuente energética para su crecimiento. Y lo que vemos aquí es, aquí tenemos células de caulonema apicales a las 4, 8 y 24 horas, y lo que vemos es que estas células tienen una diferencia significativa y se induce autofagia en la oscuridad en las apicales versus las subapicales, y a su vez que esa inducción es más temprana. Ya a las 4 horas podemos ver un aumento significativo en el número de vesículas. Entonces esto nos permite concluir que autofagia se induce en forma diferencial en estos dos tipos celulares, y a su vez se induce en forma diferencial en una célula que tiene crecimiento apical respecto de una que ya ha dejado de crecer. Y por otro lado, que esto no solo es importante en oscuridades extendidas, sino en un ciclo normal, o un fotoperíodo normal de 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad. Por otro lado, en las condiciones deficientes de nitrógeno, vemos diferencias a nivel no de células
no respecto a célula apical, subapical, sino que autofagia se induce significativamente más en las células de cloronema, ¿sí? En deficiencias de nitrógeno. Y lo pueden ver acá en estos valores de conteo de partículas autofágicas a las 16 horas, mientras que en caulonema no vemos diferencias significativas, las vemos, pero a las 24 horas. Entonces, en una condición deficiente de nitrógeno, tenemos que autofagia se induce preferentemente temprano en células de cloronema, que serían las que tienen cloroplastos, y si lo pensamos, de donde podrían obtener, ¿no?, degradando eso, una fuente importante de nitrógeno. Bueno, actualmente estos son los resultados que tenemos, pero tenemos ahora muchísimas preguntas respecto a cuál es el estado energético, que es lo que queremos cuantificar de estos dos tipos celulares, cuál es la relación carbono-nitrógeno, cuál sería el cargo que están degradando, cómo es su regulación, o sea, cada vez tenemos más preguntas. Bueno, para ir finalizando como perspectivas, Fiscomitrela patens realmente es un modelo que nos sirve para estudiar autofagia en plantas. Podemos contestar preguntas más del tipo evolutivo por un lado, y por otro, estas células de protonema que tienen crecimiento apical también nos permite estudiar este mecanismo para compararlo con otras células que exhiben crecimiento apical, como los pelos radicales o el tubo polínico, para encontrar aquellos componentes que son básicos de esta maquinaria. Entonces, en ese sentido, creemos que es un modelo interesante y adecuado. Por otro lado, los componentes de la maquinaria autofágica se encuentran presentes en esta briófita, y las respuestas frente a una deficiencia nutricional de carbono y de nitrógeno están conservadas, como lo vemos para otros mutantes ATG5, ATG7 en otras plantas. Por otra parte, hemos encontrado que condiciones que inducen autofagia nos conllevan a respuestas diferenciales en un mismo tipo celular que tiene un mismo tipo de mecanismo de crecimiento, pero que, como les decía, esos dos tipos celulares tienen funciones diferentes. Y por otro lado, la importancia de estas deficiencias no solo en periodos largos de deficiencia de nitrógeno o de carbono, sino en un ciclo 16-8. Ahora que tenemos herramientas para poder estudiar autofagia en Fiscomitrela, nuestro próximo paso, además de continuar con esas preguntas que les dije anteriormente, es más centrarnos en este complejo PI3K que sintetiza este lípido, fosfatidilinoxitol 3-fosfato, y queremos saber, cuándo se prende, en respuesta a qué, quiénes son sus efectores, para que este mecanismo, se lleve a cabo en el crecimiento apical. Y con esto les quiero agradecer haberse unido y escuchar un poquito nuestro trabajo, y estoy abierta a responder todas las dudas, o si les interesa este sistema, también a lo que necesitan. ¿Están ahí? Muchas gracias, Laura, por la presentación. Fue muy bueno. Ronda de preguntas. Están llegando en el chat todas las felicitaciones. Muy bueno, excelente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Capaz que paro de compartir la pantalla, ¿no? Bueno. No sé. ¿Hay alguna pregunta en el grupo? Hola, buenas. ¿Puedo hacer una? Georgina, Laura, ¿cómo andás? ¿Qué haces? Hola, Geo.
Hola, ¿cómo andas? Che, Lau, yo porque no sé nada de autofagia, pero como toda la primera parte que mostraste de inducción de la autofagia por estrés y demás, falta de nitrógeno y carbono, que se anulaba el crecimiento reproductivo y se favorecía el vegetativo. Me pareció así como un poco distinto a lo que hacen las También. plantas. Sí, totalmente. Bueno, eso es lo que o sea, cuando vemos las plantas, ¿no? O sea, el fenotipo que vemos realmente es así, o sea, toda la parte central donde se formaron los gametofitos se comienza a reducir y a morir, incluso en los que no están muertos, bueno, no puse fotos, pero tenemos diferencias claramente del doble tamaño o más que tiene un gametofito wild type respecto a los mutantes. Yo creo que es una respuesta, por un lado sí, todavía no entiendo por qué yo hubiese esperado lo mismo, que comience a generar gametóforos y producir los gametos para, bueno, para generar esporas, pero por otro lado también la respuesta que tiene el musgo justamente es de generar ese tipo celular de caulonema que intenta buscar Alejarse, claro. Ajá, nutrientes. irse. Entonces, también le encuentro sentido, pero eh, bueno, eso. Gracias, está interesante. Gracias, Laura. Muy bueno. Espectacular. José Esteves dice en el chat que tiene una pregunta. José, ¿querés hacerla en el aire? Dale, hola Laura, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Muy linda la charla. Te quería preguntar sobre el tema de cuando hablas de nitrógeno con y sin, es de nitratos, supongo yo. Bueno, hicimos distintos experimentos. O sea, por un lado, crecíamos en un medio que se llama BCDAT, que es el medio más rico, donde tenemos una fuente tanto de nitrato como de amonio. En ese tipo de medio el musgo prioriza el crecimiento de cloronema y no de caulonema. Cuando le sacás una de esas fuentes, que es el amonio, y lo dejas solo con nitrato, ahí es que se comienza a ver y a favorecer todo el desarrollo de ese tejido caulonema o de la elongación de rizoides en el caso que ya tengamos gametóforos. Nosotros hicimos los dos estudios. Por un lado, 14 días de crecimiento en un medio rico, como para que tenga energía al inicio, porque si de entrada ponemos los mutantes en deficiencia, se mueren, no crecen nada. Entonces, 14 días en un medio rico y después 14 días con deficiencia extrema, que fueron los resultados que les mostré primero. No les mostré, pero hicimos también lo otro, que es crecerlos directamente en un medio con nitrato, entonces que permite la formación de estos tipos celulares y podemos seguirlo por más tiempo. Y en ese caso también vemos que a los 10 días ya ese centro de células de protonema más antigua comienza a morir y los gametóforos lo mismo, se desarrollan pero llegan a un tamaño muy pequeño y se mueren. Algo interesante, digamos que todo esto lo vemos más como, ¿no? Evidentemente la autofagia está teniendo más un rol metabólico, porque al inicio también todavía dudamos, digamos, estamos todavía mucho para mirar, si esas vesículas autofágicas tenían una localización polarizada para relacionarlo más con la maquinaria de crecimiento polar, o por ejemplo, como en Arabidopsis, que si pones en un medio deficiente de fosfato, por ejemplo, autofagia degrada algunas de estas represores que se requieren para la señalización por auxinas y el crecimiento de las raíces laterales. Y la verdad que no hemos visto específicamente una localización, digamos, más cerca del ápice, como diciendo, bueno, Pame se le cortó a... Sí, estaba viendo si volvía la... Uy. A ver si en el chat...
No sé, no me está avisando nada todavía. Y ahí se desconectó. Ahí Vamos a se esperar un desconectó, ratito a ver sí. si vuelve, porque todavía quedaban unas cuantas preguntas, quedaban preguntas de Juliana, de Mariana, de Débora. Vamos a ver si en un ratito vuelve. Y si no, le transmitiremos nosotros las preguntas para que se comunique con quienes preguntaron y les pase las respuestas. Ahí estoy hablando con ella por teléfono, dice que se está intentando conectar de nuevo acá, que dice connecting. Buenísimo, va a tardar un ratito, pero ya nos va a salir acá en la sala para que la aceptemos de vuelta. Bien. Por ahora estoy revisando, todavía no apareció. Bueno, muchas gracias por esperar. La verdad que fue una suerte que este tipo de cosas pasaran al final y no justo en el medio de la charla, así que un poquito de suerte tuvimos. Ahí está, ya en un ratito va a volver Laura. Ahí aparece en la sala de espera. De paso, ya que estamos y mientras esperamos a Laura, les digo que mañana es el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. Por favor, como plantólogos, plantólogas, no se olviden, tenemos que festejar y compartir la fascinación y el amor por las plantas en todas las redes, o como quieran. En nuestra página pueden encontrar, habían puesto el link hace un rato, para... ¡Ah, Laura! ¿Volviste? Volví, perdón, no sé qué pasó, capaz que me quedé sin internet, no sé, que se cortó, perdón. No hay ningún problema, buenísimo que pudiste volver, estábamos acá esperándote. Quería preguntarle algo por lo que me contestó, si Sí. puedo. Laura, te quería preguntar, relacionado a lo que vos me contaste, el tema de si habían mirado el pathway de TOR, porque bueno, al ser un regulador maestro del metabolismo, imagino que debe estar también conectado a autofagia en Fisco, Sí. y el tema de si hay receptores sensores de nitrato de los de NRT1 o del estilo, si los miraron o si los piensan mirar. Mira, respecto a Thor, todavía no, sí, o sea, ahora en realidad nos queríamos meter primero con ICNRK, pero todavía, sí, Thor todavía no lo miramos. Estamos tratando primero de entender los resultados que tenemos, pero sí, seguro que está conectado. Y respecto a los transportadores de nitrato todavía no lo miramos, pero sí me parece súper interesante lo que mencionás para mirar. Pero sí, no. Gracias. Bueno, tenemos otra pregunta de Juliana Parsons. Juliana, ¿querés hacerla? Sí, hola, Laura, muchas gracias por la charla, muy buena. No puedo conectar mi video, no sé, no hay manera de mostrarme. Hola. Buenísima la charla. Mostraste que la autofagia en cloronema está activada a las 8 horas después de oscuridad y en caulonema a partir de las 4. A partir de las 24 horas baja esa autofagia. No sigue. Lo que me pregunto es, ¿qué pasa ahí? ¿Durante la oscuridad necesita degradar la planta nutrientes? ¿Qué pasa después de las 24 horas? ¿Por qué baja tanto? ¿Y qué pasaría
¿Probaron luz continua? Mira, bueno, por un lado tenemos a ver, en el periodo, si nos centramos en el periodo 16-8, ¿sí? Ahí lo que vemos entonces, como vos decís, es en caulonema, que crece más rápido, una inducción de autofagia más temprano, que nosotros creemos que, como tiene muchos menos cloroplastos que el cloronema, ese es el motivo por el que crece más rápido, ¿no? Creemos que ese es el motivo por el cual se induce. Si seguimos en el tiempo, las 24 horas, ahí tenemos un tema de que yo no sé si es tanta la fluorescencia que estamos viendo de la GFP, que eso si vos mirás un montón de artículos cuando utilizan esta metodología, es tanta la cantidad de ATG clivada, digamos, que no se pueden ver casi los puntitos. Yo no sé los puntitos, bueno, los cuerpos autofágicos, vamos a decir, ¿no? Porque al final, en oscuridad, termina inactivando, ¿no? La vacuola y las proteasas, entonces llegarían y veríamos de ver más, pero también tenemos toda ese que empieza a aumentar GFP, bueno, la fluorescencia de GFP que nos impide realmente hacer mediciones como, bueno, a ver qué pasa. En los westerns, ahí lo que vemos sí es que se mantiene, digamos, ese nivel de GFP libre. La otra pregunta que me hiciste, que me olvidé, ¿cuál? Si probaron luz continua, ¿qué pasa? Si es un mecanismo que necesita la planta para regenerarse, ¿qué pasa con, probaron luz continua? Bueno, los experimentos primero los queríamos hacer en condiciones como más parecidas a, ¿no?, fisiológicas, por eso siempre elegimos 16-8. Ahora, para todos los experimentos de nitrógeno, estamos usando luz continua, porque si no, es imposible distinguir ese encendido de autofagia si viene por discriminar, digamos, si ese encendido de autofagia viene por una deficiencia de nitrógeno o por una deficiencia de carbono. Entonces, los experimentos con nitrógeno los estamos haciendo en luz continua. Respecto a lo que hicimos, que me pareció súper, bueno, que tenemos que ahondar en eso, pero que lo vemos, fue, por ejemplo, cuando vos bajás la temperatura y las creces a 22 grados, es increíble cómo ves que están mucho más jóvenes, se envejecen mucho menos, porque obviamente deben de tener una actividad metabólica mucho menor, ¿no? Y ahí ves la plasticidad de la autofagia como proceso cuando el metabolismo está más retardado que en una condición que necesita crecer mucho más o que estimula más el crecimiento. Pero ya te digo, luz continua, todo el tiempo no. Hemos hecho solo los experimentos estos cortos para el conteo de vesículas autofágicas y los westerns. Okay. Y puedo agregar una pregunta en parte de la charla. Mostraste el crecimiento de las raíces, sí, las raíces más largas que tenés con ATG 8. ¿Es por una elongación celular o por un aumento en el número de células de los filamentos de raíces? Bueno, ahí lo que justamente, que eso es algo que también nos llama la atención, porque lo que vemos es que, por eso yo insistía con el área, cuando analicemos las medidas de área final sobre inicial, que lo hacemos así también para sacarnos de encima el inóculo inicial, el tema de que, bueno, las medidas puedan estar gays, ¿no? Por eso, lo que vemos es que en realidad ese ratio, la colonia, o sea, el área al final es igual, para que me olvidé lo que estaba diciendo, el área es igual, pero veíamos que las células son menores, y justamente ahora estamos viendo, bueno, ¿qué será? ¿Será que esas células no consiguen alcanzar, para que tengan la misma área, ¿no? Entonces, si las células son menores, ¿cómo? Pero quizás, y es lo que ahora estamos viendo y vamos a empezar a medir, ¿será que esas células no llegan, o sea, una vez que llegan al threshold mínimo para dividirse, ya se dividen y
y son más cortas y por eso llegan, pero se dividen más veces, ¿no? O sea, como que capaz que con la deficiencia de nutrientes crecen hasta el mínimo tamaño que una célula necesita alcanzar para que se dé la división, y entonces priorizan la división y se siguen dividiendo, pero a expensas de tamaños más cortos. Pero eso no lo sé, la hipótesis es lo que vamos ahora a empezar a medir justamente en esto. Sí, me interesaba la relación de elongación y lo que había estado hablando antes de alcanzar a zonas de nutrientes, quizás intentar alcanzar zonas de nutrientes más altos y por eso elongación celular o división celular. ¿Cuál es el mecanismo que está? Bueno, no lo sabemos. Los datos que tenemos es como que las células en ambos tipos celulares son más cortas, pero solo en una la velocidad de crecimiento es menor, que es caulonema. Y por otro lado, el hecho de llegar al misma área, lo que nos está diciendo es que trata realmente de encontrar nutrientes. Quizás no lo puede hacer haciendo células más largas, extendiéndose, sino a expensas de células más cortas, pero más cantidad de células, porque evidentemente el soporte energético que tiene para crecer no le alcanza, eso es lo que nosotros creemos. Pero todavía esto es un proyecto en proceso, digamos. No tenemos todas esas respuestas todavía. Pero es súper interesante, gracias. De nada. Tenemos otra pregunta de Mariana Rutinsky. Mariana, ¿querés hacerla? Si no, bueno, lo puedo leer acá para hacerlo más rápido. Dice, ¿hay cambio de utilización en la fuente de carbono en el crecimiento en carencia de nitrógeno? ¿Vieron eso? ¿Cómo? Repetila. Mira, estoy leyendo desde el chat. Mariana, saltá si querés aclarar algo. La pregunta dice, ¿hay cambio de utilización en la fuente de carbono en el crecimiento en carencia de nitrógeno? ¿Analizaron eso? No, ahora, bueno, todos esos próximos experimentos que van a hacer medir justamente los distintos azúcares que hay en las mutantes respecto al wild type. Estamos, bueno, produciendo justamente material para determinar por HPLC los distintos azúcares y ver eso, y ver también el contenido de almidón. Y esa respuesta es la pregunta que me está haciendo, no sé. Todavía no lo vimos, pero exactamente queremos analizar eso y las relaciones carbono-nitrógeno de estas células. Buenísimo. Y después tenemos una pregunta de Débora Rondanini, que nos avisó que se tenía que ir. Pregunta, ¿el sacrificio del centro de la colonia en condiciones de bajo nitrógeno podría asemejarse a la senescencia foliar y ocurre tan rápido, solo 4 horas después de la deprivación? Bueno, pero nosotros los experimentos que hicimos con deficiencia de nitrógeno, de Western blot y de conteo de vesículas autofágicas son en células de cloronema y de caulonema, o sea, no es del centro de la colonia, de los gametóforos, todo eso no. Otra cosa que no sabemos es justamente qué está degradando esa célula. ¿Es un contenido propio de la célula o en condiciones, ¿no?, de más tiempo, hablando de colonias? ¿O son nutrientes que vienen de células que se murieron o las células se sacrifican para que la otra siga creciendo? Eso no lo sabemos tampoco todavía. Pero quería distinguir, digamos, una cosa de la otra. Perfecto. Y vamos a hacer la última pregunta, porque ya estamos un poquito pasado de tiempo, pero después tienen los datos de contacto de Laura, así que pueden contactarla seguramente. Mariano García pregunta si las knockout en el centro estarían muertas por una falta de autofagia en una situación de estrés, o en el centro de la planta tiene menos acceso a nutrientes. Mariano, si querés aclarar algo, abrir el micrófono. Léemela de nuevo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Acá trabajamos con Marcantia, acá en la FIL. Me pareció muy interesante tu charla para conocer un poco más el modelo de Fiscomitrium, muy buena. No, te preguntaba si las knockout de las SRL en el centro del
Ahora de cómo las propagás. ATG, o De las SRL. ATG, perdón. De las ATG. Perdón. Si están muertas ya, porque al no tener como impedir con la autofagia, si tiene que ver porque está más estresado el propágulo, como Bueno, para explicar el fenotipo ese, ¿no? Como, bueno, o sea, el centro es la parte más vieja, ¿no? claro, claro, claro. Así que, bueno, el muco también absorbe mucho los nutrientes, ¿no? Es un poco distinto si lo imaginamos respecto a una, no sé, arabidopsis y todo el tema de removilización. Así es como que cada célula es bastante independiente en ese sentido. Y bueno, por un lado muere, sí, porque tiene menos acceso, o sea, mismo en un wild type vas a ver que a lo largo del tiempo el centro de la colonia comienza a envejecer, pero en realidad después tenés los gametóforos que esos no envejecen, esos van a seguir creciendo y en condiciones adecuadas van a dar lugar a la progenie, digamos. Sí. Pero sí el centro normalmente, protonema en el centro no va a crecer, o sea, el crecimiento va a terminar siendo radial, o sea, Claro, porque tienen como una función más como si fuera un rizoma, ¿no? Como en una planta, en un angiosperma, ¿no? O un helecho. Funcionan los caulonemas, ¿no? El protonema es claramente una función de absorción de nutrientes y de conquista del suelo. Claro. Exactamente. Ok, bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Laura por la charla, gracias a todos por las preguntas, por quedarse hasta el momento. Y con esto cerramos, volvemos a recordar las actividades que tenemos del Día de la Fascinación de las Plantas y pedirle que difundan, que cuenten en su área, en su lugar de trabajo. Así que bueno, nos vemos la próxima, nos vemos el lunes que viene, no, porque es feriado, el siguiente. Bárbaro, bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Laura. No, gracias a ustedes. Chao, chao.